Buenas noches, amados hermanos. Que el Señor les bendiga. Una vez más, su hermano y amigo Luis Ortega, mejor conocido como el hermano Toño. Quiero darle gracias por la oportunidad que nos dan de poder llegar una vez más a sus hogares a través de estos dispositivos y que compartamos una palabra en este mes de las Sagradas Escrituras. Que nos bendiga, que nos ayude en un pequeño estudio que hemos realizado para este miércoles. No sin antes pues agradecerle a Dios, primero que a nadie, a nuestros pastores Fanor y Dayana Rodríguez, que siempre tienen la gentileza de permitirme compartir con ustedes un mensaje, una enseñanza, un estudio, y tengo que ser agradecido con Dios y con ellos por la oportunidad. También agradecer a toda la congregación por siempre estar anuente a estos mensajes. El día de hoy vamos a compartir un estudio que he titulado Principios Fundamentales de la Palabra de Dios. Y el propósito de este estudio es poder conceder o poder dar a conocer, mejor dicho, las características que ayudarán a ver lo trascendental de las Sagradas Escrituras a todos los creyentes. Antes que nada, pues queríamos orar, darle gracias a Dios a través de una oración y que esta palabra o este estudio fluya en nuestra mente, cale en nuestros corazones, para que podamos cimentarnos en esta verdad o en estos principios fundamentales. Oramos entonces. Amado Dios, Padre Celestial, gracias, Rey, por una oportunidad más que me da de compartir con mis familias, con mis hermanos de Casa de Oración Cristiana Brisas del Golf, Padre, con Casa de Oración Cristiana en general y con todo el pueblo de Dios en este país y donde quiera que llegue este mensaje, esta señal, este estudio. Oh Padre, toque los corazones de mis hermanos. Padre, si alguno que lo escucha, Padre, todavía no te conoce, Dios, oh Padre, que a través de este mensaje, que a través de este estudio puedas tocarle, Dios, y pueda recibirte como su único Salvador. Padre, gracias te damos por el mes de las Sagradas Escrituras en Panamá, por todo lo que has hecho, por la ley, Dios, que tenemos en esta nación, Dios, una nación privilegiada que tiene una ley, Padre, de las Sagradas Escrituras, y todas esas cosas que compartió mi hermano Aristides el miércoles pasado, donde nos ilustraba Dios, oh Padre, sobre la ley, sobre las cosas que habla la ley, sobre la forma, lo que le dio forma a la ley, el principio de la ley. Gracias, Padre, que podamos aprovecharla en esta nación, Padre, ya que, como decía él, estamos padeciendo, Señor, incalculables situaciones que se están dando en Panamá, Dios, que van en contra, Señor, de todo lo que esta ley enseña, Dios. Padre, que podamos, Señor, retomar esa ley, que podamos otra vez, una vez más, Señor, para darle fuerza. ¿Y quién más que nosotros, el pueblo de Dios, para exaltar esa ley, para enfocarnos en esos principios morales que tú quieres exaltar, Padre? Gracias te damos, Rey. Toca ahora, Señor, a cada hogar, Señor, a través de este estudio, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Los principios fundamentales de la palabra de Dios. Hay un sinnúmero, amados. Hay un sinnúmero de principios y pudiésemos enumerar pues un sinfín de cualidades que produce en la vida humana las Sagradas Escrituras. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis encierran un cúmulo de cualidades y características que hacen interesante conocerlas, ya que son las que le dan forma y desarrollan nuestros mensajes, o los mensajes de los que predican, los mensajes, los historiadores, los que estudian la palabra, encierra en cada historia, en cada verso, en cada profecía, este mensaje glorioso del Evangelio de Jesucristo, desde el inicio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Yo pudiera mencionarle algunas características, pudiera decirle
La primera, o la que se me viene a la mente, la palabra es creadora. Sí, si usted lee ahí en el libro de Génesis, capítulo 3, dice la escritura, y dijo Dios, sea la luz, ¿y qué? Y la luz fue hecha, o fue hecha la luz. Eso es un principio de la palabra. La palabra es creadora, la palabra de Dios es creadora. El Salmo 33:6 dice que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Ahí podemos ver que Dios solamente esbozaba en el principio la palabra, y todo lo que él esbozaba fue creado a través de su palabra. Pudiera decirle otra característica de la palabra de Dios, que la palabra de Dios produce fe. Ahí en Romanos 10:17 dice, así que es la fe por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nos muestra este pasaje bíblico en la epístola a los romanos, del apóstol Pablo dice que así que la fe es por el oír. ¿Cómo nos llenamos de fe? ¿Cómo viene la fe a nuestra vida? Dice que por el oír, pero por el oír ¿qué? La palabra de Dios. Dice, y el oír por la palabra de Dios. También otra característica, así que pudiéramos mencionar así por encima de la palabra, que la palabra es verdad. Juan 17:17, Jesús mismo hablando, dice, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Jesús, dirigiéndose al Padre en oración, dice, santifícalos en la verdad, en tu verdad. Sí, porque el mundo conoce muchas cosas que parecen verdad o que suenan como verdad, pero no son verdad. Pero Cristo, cuando oraba, decía, santifícalos en tu verdad, que es la verdadera. No hay otra. Dice, tu palabra es la verdad. No hay otra palabra de verdad fuera de este libro. No hay otra palabra de verdad fuera de las Sagradas Escrituras. El mundo habla de verdades. Quizás pudiéramos decir realidades, pero no verdades. La única palabra veraz, la única palabra que es verdad es la Sagrada Escritura. Otra característica, pudiéramos hablar que la palabra es gozo y es alegría. Jeremías 15:16 dice, fueron halladas tus palabras y ¿qué? Y yo las comí tu palabra, me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. La palabra es alegría. Cuando usted está en tribulación, cuando usted está en lucha, cuando usted está en prueba, Padre, amado, esta palabra que viene del Padre puede transformar nuestras vidas, puede devolvernos el gozo. Ese gozo que muchas veces pensamos que hemos perdido. Así como decía el salmista, devuélveme el gozo de la salvación. Qué tremendo, amados. Esta palabra produce gozo y produce alegría. Podemos, un ejemplo más. Sí, podemos decir que la palabra es lámpara y es luz. Sí, hay el Salmo 119, 105 que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mis caminos. Sí, porque la palabra nos ilustra, nos pone en claro el camino que tenemos que seguir. Decía mi hermano el predicador en la semana pasada, hablaba de un manual. Yo escuchaba el mensaje y decía, si compramos un auto, si compramos un artefacto electrónico y no tenemos un manual para guiarnos, no tenemos un manual que nos dé luz de cómo utilizar ese equipo. Pero ¿sabe algo, amado? Usted y yo tenemos un manual. El creador de nuestras vidas nos dejó un manual que nos alumbra, nos dejó un manual que es nuestra lumbrera. Y pudiésemos mirar muchísimos más ejemplos. Sin embargo, queremos ver detenidamente, muy puntualmente, 4 características principales. Las que le mencioné son características pues que uno revisa, que uno repasa, pero
Pero hay 4 características que quiero que enfocarme hoy con ustedes, principales, 4 características fundamentales de la Sagrada Escritura. Y si usted tiene papel y lápiz, por favor anote, porque estos fundamentos le ayudarán toda la vida a tener una base sólida para reforzar su fe en todo este peregrinar. En todo el peregrinar, en todo este caminar de cristianos, con altas y bajas, con lucha, con pruebas, este estudio nos va a ayudar. El primero que quiero que estudiemos hoy es que usted tiene que saber, es que la palabra de Dios es infalible, hermanos. La palabra de Dios es infalible. Infalible. ¿Qué quiere decir infalible, hermano Toño? Explíquenos esto de infalible. Infalible es alguien o algo que no puede fallar. La palabra de Dios nunca ha fallado. La palabra de Dios no fallará jamás. Si pudiéramos hablar porcentualmente en temas matemáticos, es 200% segura la palabra de Dios. Yo le quiero dar un ejemplo bíblico en este primer punto que quiero que estudiemos hoy. Génesis 2:17 dice de la siguiente manera: pero del árbol que está en el centro del huerto no comerás, el árbol del bien y del mal, porque del día que de él coma ciertamente morirá. Vamos a leerlo textualmente, vamos a buscarlo aquí en la versión Reina Valera, que es la que estoy utilizando. Dice así el 2:17: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Cuál es el punto que estamos estudiando, hermano? La palabra de Dios es infalible, es 100%, es 200% segura. La palabra de Dios no puede fallar. Dios habla con Adán. Le da una serie de instrucciones a Adán. Le dice: Adán, te manejarás de esta manera. Le da autoridad a Adán en el huerto del Edén. Lo pone sobre todas las cosas. Al final le hace una compañera. Y la instrucción más importante se la da a Adán. Y le dice esta palabra que acabamos de leer: que de todo fruto comerá, pero de ese árbol de la ciencia del bien y del mal no iba a comer, porque el día que de él comiera ciertamente moriría. ¿Qué dice la historia, amados? Que la serpiente engañó a Eva y le dijo: lo que pasa es que Dios sabe que si tú comes de esa fruta, que si ustedes comen de esa fruta van a ser como Dios. Pero la palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios no puede fallar. Dios dijo y Dios hará. Dios dijo: hágase la luz, y la luz se hizo. Dios dijo: sepárese las tinieblas de la luz, y las tinieblas se separaron de la luz. Mire, la palabra de Dios dice que Dios llama las cosas que no son como si fuesen y le obedecen. Pero Adán y Eva desobedecieron a Dios. Y esta infalibilidad de la palabra de Dios, ¿a qué condujo? Que el hombre conoció la muerte. Entró el pecado y conoció la muerte. Dios no iba a cambiar su palabra. Dios no iba a echar para atrás lo que había dicho. Dios le dijo: el día que coma ciertamente morirá. Y eso fue lo que sucedió. Se conoció la muerte. Inmediatamente que Adán comió la fruta, quedó sentenciada la humanidad por el pecado, y la muerte entró en la vida de los seres humanos. Por eso este punto, usted y yo tenemos que tenerlo claro, amados. La palabra de Dios es infalible. Usted y yo no podemos ignorar las Escrituras. Marcos 12, 24 al 26, Mateo 22, 29, dice Jesús hablando. Cuando se le acercaron, porque Jesús se le acercaban los maestros de la ley, a Jesús se le acercaban los jebuseos, a Jesús se le acercaban los saduceos y todas las líneas doctrinales de esos años.
Y dice que los saduceos andaban siempre detrás de Jesús y empezaron a hablarle a Jesús y le contaron una historia de una mujer que fue esposa de varios hermanos, porque uno moría y venía otro y el otro moría, y al final le dice, y cuando todos mueran, cuando vayan al cielo, ¿de cuál de estos va a ser esposa esa mujer? Siempre buscando cosas en que tentar al Señor, en que se equivocaba el Señor. Sin embargo, Cristo le responde de esta manera: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Hermano, yo quiero que usted sepa y que usted esté claro que el hecho de que usted y yo ignoremos las Escrituras, eso no va a hacer que la infalibilidad de la palabra nos ayude en algo, hermano. Porque la palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios se va a cumplir tal y como Él la dijo. Entonces, nosotros tenemos que aprender esta palabra, tenemos que conocer esta palabra, tenemos que escudriñar esta palabra. Y en este mes de las Sagradas Escrituras, amados, los exhorto a todos a que estudiemos las Sagradas Escrituras. Jesucristo dijo: erráis ignorando. El peor enemigo del cristiano es la ignorancia de las Sagradas Escrituras. Y en este mes que vamos a realzar, en este mes que vamos a celebrar, como decía mi hermano Aristides la semana pasada cuando predicaba, tenemos que hacerlo cumpliendo, estudiando, escudriñando, avanzando, creciendo en conocimiento. Acuérdese de esa palabra que Cristo dijo: erráis ignorando las Escrituras. Jesucristo, el profeta también dijo: mi pueblo perece por falta de conocimiento. La falta de conocimiento, la ignorancia de las Escrituras, a veces trae consecuencias graves en nuestra vida. No olvide este punto 1, amado hermano, la palabra de Dios es infalible. El punto número 2 que quiero que miremos hoy de cerca, son puntos trascendentales, cosas que nos van a ayudar hasta que lleguemos a la vida eterna. Dice: la palabra de Dios es justa, amado. Es justa. La palabra de Dios es justa. No hay injusticia alguna en la palabra de Dios. Ahora, usted conoce una justicia. Usted podrá decir: ¿de qué justicia habla el hermano Antonio? Mire, la justicia que nosotros conocemos es clara, es tácita. Dice: es el principio universal que rige la aplicación del derecho. ¿Para qué? Para conseguir que se actúe con la verdad, dando a cada uno lo que le corresponde. Esa es la definición de justicia, dándole a cada uno lo que le corresponde. Yo me traslado, yo leyendo, yo estudiando, me voy al libro, a la epístola, perdón, del apóstol Pablo a los romanos, allí en el capítulo 3, versículo 23, que dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Voy a repetirlo otra vez: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes pecaron? Todos, dice la Sagrada Escritura. Usted y yo estamos dentro de ese todo. Estamos destituidos de la gloria de Dios. También ahí el 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Mire, la justicia, lo justo, es que usted y yo estemos para siempre en la muerte eterna. Ese es lo justo. Pero ¿sabe algo, amado? Y este es lo tremendo de esta palabra. Este es lo tremendo, y este es lo que el enemigo del hombre principal, que es Satanás, y los otros enemigos como la carne, los otros enemigos que tenemos, no quieren que sepamos, no quieren que conozcamos, quieren que vivamos en la ignorancia. Es que a pesar de que estamos muertos en delitos y pecados, o estábamos muertos en delitos y pecados, tenemos un resultado de justicia. Y usted se preguntará: ¿y cómo es eso, hermano Toño? Sí, porque debemos ser retribuidos en justicia según nuestros actos, según nuestro pecado. Debemos ser retribuidos con la muerte eterna. Pero según este principio fundamental, que dice que estamos destituidos y estamos condenados a la muerte eterna, y esa es nuestra justa retribución. Pero cuando usted va a un tribunal, o cuando las personas van a un tribunal y se sentencian como culpables, tiene que pagar una condena al culpable.
Y esto es lo hermoso del Evangelio, esto es lo hermoso de la palabra, esto es lo hermoso de la palabra de Dios, que dice que cuando cuando la justicia se opera, en verdad existe una pena que hay que pagar o saldar, y así mismo lo estableció Dios, pero porque Dios no puede violar ese principio que Él mismo estableció, así que como todo condenado debe pagar esa condena, pero Dios decidió pagarla, Él. Sí, así como lo escucha, usted y yo estábamos condenados. Mire, hace mucho tiempo la Sagrada Escritura enseña que había un hombre que se llamaba Noé. Y en los días de Noé, el hombre vivía así como vivimos hoy, en delitos y pecados, en corrupción, en todas las cosas feas que se están viviendo hoy en estos tiempos modernos. En esos tiempos había mucha maldad también. Y dice que Dios tomó la decisión de erradicar la humanidad. Solamente hay a un justo, dice la Escritura. ¿A quién fue? A Noé y su familia. ¿Sabe? Cuando yo leía este pasaje, Romanos 3:23 y Romanos 6:23, veía al acusador diciéndole a Dios una vez más: mira cómo vive el mundo, ¿por qué no acabas con un diluvio otra vez? Pero Dios dijo que no. Pero Dios se proveyó de alguien o de algo que utilizó para pagar esa condena que usted y yo teníamos que pagar con la muerte por la eternidad. Y dice la palabra ahí en el mismo Romanos 3, 24, el versículo que sigue, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Usted entiende esto, hermano? Romanos 6:23, en la segunda parte del versículo, dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Sabe? Cristo vino a pagar nuestra condena con su propia vida. Y nos da el regalo de la remisión, en donde otra persona que paga con su propia vida esta condena nos libera a nosotros de la muerte eterna y nos da vida. Por eso usted y yo no podemos olvidar ese principio, amado, que la palabra de Dios es justa, pero no la justicia que usted y yo conocemos, sino la justicia divina, la justicia de Dios. Lo justo en la humanidad sería que fuésemos condenados eternamente, pero Dios tenía ese as bajo la manga para que usted y yo, por amor, como dice la Escritura, no fuésemos condenados eternamente. ¡Qué bendición, amados! No se olvide de ese principio en la Sagrada Escritura. Dice también el punto 3, otro que quiero que se lleve, anote. Si tiene su pluma y su lápiz, vaya anotando, porque aquí hay mucho material que podemos sacar, que podemos disfrutar, que podemos desglosar, y hay muchos mensajes que se pueden predicar. Infinidad de mensajes que se pueden predicar a través de este material. Y en este mes de la palabra, amado, en este mes de la Sagrada Escritura, nosotros debemos tomar esa bandera de estudiar esta palabra, de salir adelante, de hablarle la palabra al vecino, de hablarle la palabra al compañero de trabajo, de hablarle la palabra al que viaja en el autobús, el que viaja en el tren, el que viaja en el auto. Amado, aprovechemos en tiempo y fuera de tiempo. Tercer punto que quiero que miremos hoy. Quiero ser breve, quiero avanzar, porque quiero ser breve. Dice, la palabra de Dios es viva. Y dice que también es eficaz. Es viva y eficaz. Sí, así como dice el pasaje, es viva y eficaz, y más cortante que una espada de dos filos. Pero yo quiero enfocarme en lo que el centurión que tenía a su siervo enfermo le dice al Señor. Porque la palabra es viva. ¿Qué quiere decir que es viva? Que tiene vida. Y no solamente que tiene vida, que tiene efectividad.
Por eso el Señor dice que la vida y la muerte está en la boca, en la lengua. Y dice que este miembro pequeñito puede encender un bosque. Y así como puede ser de bendición, también puede utilizarse para cosas negativas. Y puede hacer mucho bien, pero puede hacer mucho daño. Y la palabra de Dios, porque estamos enfocándonos en la palabra de Dios, la palabra de Dios que es una palabra que edifica, la palabra de Dios que es una palabra que reconstruye lo que estaba destruido, la palabra de Dios que es una palabra que levanta, la palabra de Dios que es una palabra que a los muertos le da vida y que lo hace con efectividad, porque una vez es rescatada de la muerte a vida, nunca más vuelve a ser la misma, sino que se convierte en una palabra eficaz, una palabra que hace que los muertos produzcan. Que haya producción de eso que estaba muerto. Por eso la palabra dice que Dios utilizará a los vil y los menospreciados de este mundo para avergonzar a los sabios. Sí, porque eso ya estaba deshecho. Los vil y los menospreciados ya estaba echado a perder, estaba tirado a un lado. A esa mujer que querían apedrear, ya la iban a lapidar, ya la iban a matar, porque había sido adúltera. Pero se encontró con Cristo, se encontró con el Señor de señores, con el que tiene la palabra viva y eficaz. Y le dijo lo que le dijo a esa persona: tire la primera piedra, el que no ha cometido pecado. Y cuando la mujer se levantó del suelo, que le dijo que se levantaba del suelo, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Pero yo puedo asegurarle, aunque la palabra no lo dice, pero yo puedo asegurarle que nunca más esa mujer fue igual. Lo que estaba muerto vino a vida y cambió por completo, porque tuvo un encuentro con la palabra viviente, con el verbo hecho carne, con Jesucristo, con el Hijo del Dios vivo. La palabra de Dios es viva y es eficaz, hermano. Se encuentra este centurión, retomamos el versículo. Se encuentra con Jesús y le dice: mi siervo está gravemente enfermo. Jesús, muy amable, pero conociendo todo, le dice: voy a ir a tu casa. Y este centurión dice una palabra poderosa. Vamos a buscarlo. Quiero leerlo textualmente, lo que dice Mateo 8, 5, 13. Vamos a buscarlo aquí. Permítame un segundito y vamos a buscarlo, porque esta palabra es tremenda, amados. Mateo 8, dice aquí, Mateo 8 del 5 al 13, dice de la siguiente manera: Jesús sana al siervo del centurión, titula el escritor aquí de Reina Valera. Dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. ¿Cómo vino el centurión? Vino rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Mire, apenas que el centurión escuchó la voz del maestro que dijo: yo iré y le sanaré, él estaba completamente seguro que esta palabra de vida y eficaz que había salido de la boca de Jesús se cumpliría. Pero el centurión respondió, conociendo su condición de hombre pecador, de hombre del mundo, dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Mire esta palabra de este hombre. Miren lo que provoca la palabra. Miren, la palabra de Dios es viva y eficaz, pero también es movida por su fe. Es movida por lo que usted habla. Es movida, así como cuando usted dice: yo no creo que Dios haga. Así Dios también se mueve en esa manera y dice: este hombre no tiene fe. Pero aquí ocurrió todo lo contrario. Este hombre, con la fe que profesó en ese momento, con las palabras que dijo, tocó el corazón, en lo más íntimo el corazón de Dios. Y dice: no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Él reconocía la autoridad de Dios. Pero lo que me encanta esto es lo que él dice: solamente di la palabra. Solamente di la palabra. Él entendía que la palabra que salía de la boca del Hijo de Dios era la palabra que transformaría la vida de su criado. Era la palabra que transformaría la hija de Jairo. Allá cuando Jesús le dice: Talita cumi, a ti te digo, niña, levántate.
Es la palabra que decía: repartan esas canastas de pan y las que quedan recójanlas. Es la palabra que transformaba la vida de tantos hombres, transformó la vida. La palabra del Señor. La palabra del Señor trastornaba la cabeza de muchos. A uno de sus discípulos, cuando le decía: es necesario que el Hijo del Hombre muera, que vaya a la muerte de cruz. Y habiendo dicho esto, dice Juan 11:38, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. La palabra de Dios levanta muertos, amados. Dios, por su palabra, clamó frente a una tumba a Dios y levantó a Lázaro también. La palabra de Dios es viva y eficaz, amado. Es una palabra de vida, el rúa de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. No se olvide de este punto, amados. Tenemos que avanzar porque el tiempo nos apremia para terminar este mensaje. Ya estamos acabando. La palabra de Dios, punto 4, y con esto terminamos. La palabra de Dios es perfecta, amados. Hace muchos años tuve la oportunidad de leer un libro titulado Evidencias de un Creador, del autor Abrão de Almeida, un pastor brasileño. Él contaba sobre un juicio que se realizó sobre la veracidad del día perdido ahí en el libro de Josué 10, 12 al 13. Había un fiscal que decía que había encontrado un error en las Sagradas Escrituras. Había encontrado un error, que las Sagradas Escrituras no eran perfectas en realidad. Tan interesante ese libro, porque hablaba de muchas cosas que Dios había hecho. ¿Y sabe cómo terminó ese juicio, amado? Cuando el abogado defensor en cuestión leía el pasaje de Josué en el capítulo 10, en el versículo 12 y 13, que decía: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Alajón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente hubo vengado de sus enemigos. No está escrito en el libro de Jacer, y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y cuando el jurado escuchó eso que decía casi un día entero, se dieron cuenta que la palabra de Dios era perfecta, porque nunca dijeron que se había perdido un día, sino casi un día. Hay un debate en la NASA que si la NASA aceptó o no aceptó esta veracidad, esta verdad bíblica. Muchos dicen que no, los enemigos de la palabra dicen que no, pero los amigos, los que amamos la palabra de Dios, creemos que fue así. ¿Sabe por qué le digo esto, hermano? Porque cada uno de estos puntos que hemos leído hoy, de que la palabra de Dios es infalible, de que la palabra de Dios es justa, de que la palabra de Dios es viva y eficaz, y de que la palabra de Dios es perfecta, van a ayudarnos a que mientras caminamos en este peregrinar, vamos a fundamentar esa realidad cada día en nuestras vidas. Nos va a ayudar en nuestra vida de cristiano, nos va a ayudar a estar parados firmes en la roca, en esta palabra poderosa. Y en este mes de la Sagrada Escritura quería dejarle ese mensaje. Cuando Cristo hablaba con sus discípulos y le hablaba de lo difícil, lo dura que era esta palabra, mucha gente se fue. Quedó ahí con sus discípulos nada más. Y le dice a ellos que si ellos también se irían. Porque esta palabra es hermosa, pero esta palabra es recta, es justa, es buena y es perfecta. Y los que vamos a vivir en esta palabra tenemos que entenderlo. Y el Señor le dice: ustedes también se van. Y uno de sus discípulos
Pedro le dice, ¿y a dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. La palabra de Dios es vida eterna para ti y para mí, amado. Si usted lo cree y si le ha gustado este mensaje, hagamos una oración. Diga, Padre bueno que estás en los cielos, yo te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mis caminos. ¿Con qué guardará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Tu palabra es verdad. Padre, santifícalos en tu verdad. Padre, tu palabra, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Padre, en tu palabra fueron hechas todas las cosas y el ejército de los cielos por el aliento de tu boca, Padre. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este mes de septiembre que celebramos, el mes de las Sagradas Escrituras. Gracias por los hombres y mujeres que predican tu palabra. Gracias, Rey, por este tiempo que nos da para compartir, que aunque breve, que aunque tenemos que correr para cumplir con el tiempo, Padre, podemos compartir una palabra que puede transformar la vida de muchos, Padre. Gracias te damos. Fortalécenos en la palabra y en el conocimiento para que tu pueblo no siga pereciendo por la ignorancia, por la falta de conocimiento, Padre. Y ayúdanos, Señor, a sacar tiempo para escudriñar las Sagradas Escrituras, porque en ellas os parece que tenemos la vida eterna. Gracias, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gracias, amados. Que el Señor les bendiga. Gracias por abrir la puerta de sus hogares y nos vemos la próxima. Hasta pronto. Que el Señor les bendiga. Queremos conocerte y orar por ti. Mantente conectado a nuestra iglesia online a través de nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y YouTube. Puedes contactarnos también al teléfono 6676-3556. Puedes depositar tus diezmos y ofrendas a la cuenta que aparece en pantalla. Te invitamos a llenar con tus datos el formulario que se encuentra en la descripción de este video para encontrar el mejor grupo pequeño para ti. También puedes compartirnos tus peticiones de oración y si es la primera vez que ves uno de nuestros mensajes, dale clic al video del link para saber cómo llevar una vida con Jesús. Visita nuestro canal para más contenido de prédicas cristianas y mensajes.